Hola amigos y amigas, veamos cómo te fue en este ejercicio. 3. Encuentra las 4 parejas de triángulos semejantes, indicando el criterio de semejanza correspondiente. Si observamos bien, aquí nos piden 4 parejas de triángulos, es decir, tenemos que buscar a 8 triángulos que de a 2 son semejantes según algún criterio. Pero si nosotros contamos acá, tenemos a 12 triángulos. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con algunos triángulos que no es semejante con ninguno de los otros. Para resolver esta pregunta, primero tenemos que recordar lo siguiente: los criterios de semejanza. Esto nos permite identificar cuándo dos triángulos son semejantes, analizando algunos datos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el criterio ángulo-ángulo, que nos dice que si tenemos dos triángulos que tienen entre ellos dos ángulos iguales, entonces los triángulos son semejantes. O también el criterio lado-ángulo-lado, que nos dice que si tenemos dos triángulos con un ángulo igual y los lados que forman a ese ángulo están en proporción, entonces los triángulos también serían semejantes. Aquí observemos que nos dicen que el segmento AB es homólogo con el segmento PQ y el segmento CA es homólogo o correspondiente con el segmento RP. Entonces los segmentos que están en proporción forman al ángulo igual. Este tercer criterio nos dice que si tenemos dos triángulos cuyos tres lados, por eso el criterio se llama lado-lado-lado, están en proporción, significa que los triángulos eran semejantes. Y finalmente el criterio lado-lado-ángulo, que nos dice que si tenemos dos triángulos con una pareja de lados proporcionales y el ángulo mayor a esos lados igual, entonces los triángulos eran semejantes. Aquí observemos que, a diferencia del criterio que está arriba, los lados no forman el ángulo que es igual. Aquí AB es homólogo con PQ y BC es homólogo con QR. Entonces los lados proporcionales no forman al ángulo igual, pero el ángulo que es igual entre estos dos triángulos debe ser el ángulo mayor que mira a esos lados. Dicho de otra forma, es el ángulo que mira al lado mayor entre esta pareja de segmentos proporcionales. Entonces, volviendo al ejercicio, aquí lo que va a ocurrir es que las 4 parejas de triángulos semejantes van a ser semejantes por cada uno de los 4 criterios. Así que vamos en orden. Primero busquemos qué pareja de triángulo cumple con el criterio ángulo-ángulo. Y observando estos triángulos, vemos que el triángulo 8, el triángulo 10 y el triángulo 12 son los únicos que nos entregan solo medida de ángulos. Y completando ángulos tenemos lo siguiente: 60 más 20 es 80, entonces este ángulo ha de ser 100 para que entre los tres sumen 180 grados. Acá tenemos 80-60, suman 140, entonces acá falta 40 grados. Y en este tercero, 60 más 40 es 100, por lo tanto acá faltan 80 grados. Y de esta forma podemos observar que los triángulos semejantes según el criterio ángulo-ángulo son el triángulo 10 y el triángulo 12. De esta forma hemos descubierto que el triángulo 10 y el triángulo 12 son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Este es el primer criterio que usamos. Ahora vamos a usar el criterio lado-lado-lado. Es decir, vamos a ir a buscar triángulos que nos entreguen los tres segmentos y vamos a revisar si están en proporción. Acá revisando observamos que el triángulo 7 y el triángulo 11 nos entregan la medida de los tres lados, pero también del triángulo 6, pero aquí además nos entregan la medida de un ángulo. Así que primero vamos a probar con el triángulo 7 y 11, a ver qué ocurre. Entonces acá escribimos la medida de los lados del triángulo 11, 9, 12 y 15, de menor a mayor. Entonces naturalmente acá abajo vamos a escribir los segmentos de este triángulo de menor a mayor. Así que acá escribimos 12, 16 y aquí 20. Y la pregunta es si es verdad que aquí hay proporción. Es decir, si los lados de estos triángulos son proporcionales. Y esto lo vamos a descubrir simplificando. Si acá simplificamos por 3, nos queda 3 cuartos. Si acá simplificamos por 4, nos queda 3 cuartos. Y acá al final, si simplificamos por 5, también nos queda 3 cuartos. Esto significa que los lados de estos triángulos estaban en proporción, son proporcionales. Así que acabamos de descubrir que el triángulo 7 y el triángulo 11 son semejantes por el criterio lado-lado-lado. Ahora vamos a revisar un tercer criterio, el lado-ángulo-lado.
Para esto tenemos que ir a buscar triángulos que nos entreguen dos lados y el ángulo que forman igual. Y acá buscando nos encontramos con los siguientes triángulos. El triángulo 1, el triángulo 6 también nos podría servir, el triángulo 2 y finalmente el triángulo 9. Acá vamos a comenzar analizando el triángulo 1 y el 9 y para eso vamos a ver si sus segmentos están en proporción. Así que acá escribimos en orden ascendente primero el 6 y después el 9 y aquí abajo vamos a escribir el 12 y el 18. Y nos preguntamos, ¿esta equivalencia de fracciones será correcta? ¿Estarán en proporción? Y podemos ver que la respuesta es sí, dado que ambas fracciones son equivalentes a un medio. O dicho de otra forma, el número que está aquí abajo, el denominador, es el doble del numerador. Por lo tanto, el triángulo 1 y el triángulo 9 son semejantes porque cumplen con el criterio lado, ángulo, lado. Y el criterio final que vamos a revisar es el lado, lado y el ángulo mayor. Para esto vamos a revisar el triángulo 4, el triángulo 5 y el triángulo 3. Podemos observar que en estos tres triángulos tenemos la medida de dos lados y el ángulo que nos están dando mira el segmento mayor. Y ahora tenemos que ver si los segmentos están en proporción. Acá vamos a analizar los triángulos 3 y 4 y vamos a ver si sus segmentos forman proporción. Primero escribimos los lados del triángulo 3, 16 y 28 y vamos a ver si están en proporción con 12 y 21. Entonces averigüemos si esta proporción es válida, es correcta. Si la primera fracción la simplificamos por 4 nos queda 4 tercios y la segunda si la simplificamos por 7 nos queda 4 tercios. Es decir, los segmentos de estos triángulos sí formaban proporción. Por lo tanto, la última pareja de triángulos semejantes era 3 con 4, bajo el criterio lado, lado y el ángulo mayor. Bien amigos y amigas, que estén bien.